Yo siento hoy día que hemos tenido en la semana pasada, vamos a ver cómo termina armándose el gabinete el día de hoy, hemos tenido una imagen de lo que no debe repetirse, la improvisación. O sea, hemos llegado a tal nivel de irresponsabilidad que hemos visto al Congreso de nuestro país votar irresponsablemente. Creo que podía haberse tomado una decisión drástica respecto de un gobernante que se había desprestigiado, pero lo que no podía es improvisarse un gobierno sin que hubiera el necesario diálogo, el necesario consenso. Entonces, esa votación irresponsable a la que le sumamos la repartija, o sea, el Estado entendido como un botín, esa es la política que hay que cambiar. Vamos a tomar de la letra aquella de no votes por costumbres, no votes por esto que se ha hecho costumbre, la irresponsabilidad, la improvisación, la repartija. Y yo por eso estoy en mi propia campaña, por mi agrupación y por mi candidato, pidiéndoles a los ciudadanos que si estamos hartos de eso, volteemos al otro lado, a buscar un hombre como Roberto Quiabra, a la gente del Partido Popular Cristiano y de Unidad Nacional en la lista, que representan gente nueva. No vote por los viejos políticos, no dejen los otros de lado. Yo no soy candidata a nada, pero quiero decir, busquen caras nuevas, pero de gente seria, de gente responsable. Y creo que al final de la lista, de la cédula, en el penúltimo lugar, Unidad Nacional es una magnífica alternativa para producir un cambio. Así es que esa campaña de docencia, de persuasión. Yo me voy mañana a acompañar a nuestros candidatos en Huaraz, en Caraz, en Chacas, en Chimbote. Saludos desde ahora a los amigos de Ancash que nos van a recibir. Es para eso, para crear conciencia cívica, que hay que buscar mejores alternativas para que no se reproduzca esta improvisación. Ahora, hay mucha gente que le echa la culpa de todo lo que estamos viviendo con Balcázar. Balcázar ni siquiera sabía el problema que hay en Arequipa, por Dios santo. Por Dios, Lourdes. Hemos improvisado, Mili, un gobierno amigos. Una persona, y con algunos riesgos más, una persona en primer lugar muy mayor, que su primer discurso denota un poco su personalidad, que trae un hombre prestigioso, como Hernando de Soto. Vamos a esperar que él pueda jugar un rol internacional, por ejemplo, importante. Pero es el primer ministro, no es el canciller. Y nos preocupa el día a día del Perú. Y nos preocupa muchísimo la mirada y la mano de Cerrón. Recuerden ustedes que cuando la vez pasada Hernando de Soto, y lo criticamos quienes estábamos en la lucha clara, sí, claro, contra Castillo, quiso servir de puente y de reflexión a Cerrón. ¿Quién fue? A Castillo, ahí se forman. ¿Quién fue el que lo frenó? Cerrón. Cerrón quiere poder. Cerrón es el poder que está atrás. ¿Cuántos independencia del presidente? Lo veremos. ¿Qué gabinete forme? Pero tenemos a un Cerrón acechando el poder. Una repartija que ha repartido el botín, que entonces los votos vienen porque me das un ministerio, me das una dirección. Eso es lo que ha denunciado López Aliaga, a quien hoy lo responsabilizan de todo esto que ha pasado, pero él le ha dicho, he visto la última entrevista que ha tenido con Augusto y con Augusto Álvarez Rodríguez y con Juan Carlos Tafur, y López Aliaga les ha dicho literalmente, Augusto, o sea, ¿qué querías? Que se mantenga una persona que tiene serias sospechas de corrupción. Yo no tengo la culpa de la repartija. Entonces, está bien, quiero saber... Yo no le echo la culpa. ¿No le echas la culpa a López Aliaga? De eso, de la repartija. Sí, me parece, y lo digo fraternalmente, porque se pica pues cuando uno le hace críticas, pero me parece que él, pero también Fuerza Popular, porque cada uno puesto en su trinchera. Yo empujo la vacancia a todo dar, la censura a todo dar. Bueno, fúndete pues. O sea, yo no hago nada. Claro, friégate. O sea, esas dos fuerzas que somos parte, y nosotros somos parte de ese mismo sector, y nuestros votantes queremos que ese sector político tome el poder los próximos 5 años, conduzca al país hacia adelante, tienen un sentido de responsabilidad, tienen una responsabilidad por no haber sido capaces de ponerse de acuerdo, por haber roto la unidad de la derecha. La unidad de la derecha trae a un Cerrón nuevamente al poder, devuelve al poder a los que habíamos sacado, a los que habíamos logrado, luchamos juntos. Y éramos una fuerza grande, mediana, pero fuerza, con parlamentarios que destaco, que jugaron un papel importante, pero todo eso se perdió por el acomodo en el poder. Unos haciendo sobrevivir a Dina, otros poniéndose en la trinchera del frente. Unos pidiendo ministerios. Y otros diciendo, ya, estamos en campaña ahora. Exacto. Entonces, Porky, lo lamento, pero te vas a hundir. Entonces, queridos amigos, y este programa es una reflexión en ese sentido, ¿y dónde está el Perú? Eso, y los intereses nacionales y la mirada de Estado. Entonces yo sí le critico a Rafael López Aliaga Porky, pero también critico a Keiko. O sea, ella también, muy bien, estaban en su línea de no apoyar la censura.
Sí, pero una vez que es censurado tienes que verlo mejor. Y el diálogo entre ellos y la necesidad de preservar el país por encima de están todo. sacando los ojos, pues. Eso es. Entonces hay que parar este pleito porque hay que crear conciencia de otra cosa. Por eso creo que un hombre como Quiabra es muy importante en estas circunstancias. Nadie, querida Mili, te lo acaba de decir Urpi, que estamos muy lejos. Con 40% de la gente que no ha decidido, y más en el Senado, todavía es muy complicado poder medir cuál es la situación. Yo creo que la campaña y esta situación va a variar todo, pero nadie va a tener mayoría en el Congreso. Nadie va a tener el poder total. Entonces, seamos conscientes que no se pueden romper puentes, que hay que, al contrario, tenderlos, y que el liderazgo no puede ser un liderazgo de boxeo. El ring de box, dicen que la política es justamente lo que sustituye a la guerra. Es el arte de entenderse, con firmeza, con claridad, sabiendo dónde vas, no al acomodo y no, pero de entenderse. Entonces necesitamos un líder, y yo creo que Roberto Quiabra es ese líder, con autoridad, con firmeza, pero con una capacidad de tender puentes a tus aliados naturales, con los que no te puedes pelear de una manera salvaje, porque entonces, después de todo lo que se han dicho, ¿alguien se va a sentar a la mesa primero para la segunda vuelta y después para gobernar? Eso es lo que nos estamos pensando en el Perú. Y saco, por supuesto, los de la repartija. Esos hay que darles una lección en las urnas. Basta ya. Hace 10 años estamos dividiendo el Perú de esa manera. Entonces, eso es lo que hay que pensar a mí lo que en me estos 40 espanta días. es esta visión bien mercantilista, ¿no? Bien Totalmente. merca de la política. O sea, ¿cuántos ministerios me das? Sí, ¿Qué señora. trabajo me das? Es mi bolsa de trabajo, porque atrás vienen conmigo varios que quieren ganar a costa del Estado. Exactamente. En nuestra cara. Y así se rifa el Perú. O sea, no me importa cómo es posible que después de una decisión tan trascendente, justificada en razón de las barbaridades que había cometido el señor Gerí, yo hubiera ido por la vacancia, que nos daba incluso una semanita para poder pensar las cosas. Ya. Pero no importa, tomada la decisión. ¿Cómo es posible que no se haya pensado consensuadamente, poniéndose de acuerdo, cuál es la mejor alternativa? Y vuelvo a mi candidato. Y cada vez que hay una crisis se piensa en Quiabra. Piensan en Quiabra. Quiabra Pero- lo ha dicho, cada vez piensan en mí, pero Pero luego después me no, traicionan. ¿por qué? Porque priman los intereses menores. Ya, pero aquí está buena la pregunta de Noemí. ¿Qué dice? Noemí ha reaparecido. Hola, Noemí, ¿dónde andaba? Seguro de vacas, no lo sé. Pero hubieran aceptado que Quiabra renuncie a su candidatura Ajá. presidencial para postularse a la presidencia del Congreso. Bueno, primero Sí. creo que no iba a poder renunciar, pero ¿qué hubieran hecho Muy buena en pregunta. esa situación? Excelente. Gracias, Noemí. No sé. Sí, Noemí. muy Muchísimas buena gracias, pregunta. Noemí. A ver, primero con la tranquilidad de conciencia, yo no suelo divulgar mis comunicaciones, pero yo a las 8 de la mañana, 8:30 de la mañana del día que han votado, yo le escribí, le dije, Roberto, esto nos queda un problema enorme, o sea, nos quedamos sin candidato. Pero quiero que sepas que Lourdes Flores, yo estoy comprometida en esta campaña y contigo, creo que si por el bien del Perú te toca hacerlo, yo te respaldo, me parece bien. Hay que pensar, así hemos sido formados, hay que pensar primero en los intereses del Perú. La pregunta de Noemí es muy buena. O sea que lo dijiste, Ah, le yo se lo dije escribiste a a él. Roberto. Yo, Personalmente. Lourdes Flores, Yo si te el Perú respaldo. te necesita, Te respaldo. Ahora, gracias, Lourdes. No, así pero por tiene que supuesto, ser la así tiene que política. así tiene que ser la política. Y se lo dije sinceramente y ya está mi... O sea, estás dispuesta a perder tu candidato Claro, presidencial. porque voy a aclarar un tema. Eso sí nadie me lo consultó, ni supe que había estado en el debate. Me he enterado después, incluso por el propio candidato y por sus más cercanos colaboradores, Porque él hizo consulta. que hicieron una consulta en la que yo sí, con el mayor... Ya estamos hablando de lo que pudo ser y no fue, ¿no? Pero yo sí creo, Mili, y amiga Noemí, que eso de pensar que podía ser presidente de la República y seguir siendo candidato, a mí no me pasaba por la cabeza. No podía renunciar, había pasado el 11 de febrero. La situación era inédita, pero yo creo que se le podría haber dicho al Jurado Nacional de Elecciones, señores, se ha producido una situación inédita, no pensada, no prevista, pero yo creo que tenía que dejar la candidatura. O sea, hubiéramos tenido que seguir con una figura joven, con Javier Bedoya, siguiendo invocando la responsabilidad por el Perú. Una historia que no se dio. Pero lo que dices es que, dadas las circunstancias yo sí. políticas y críticas de una nación, se no, yo debió creo- evitar la multa, hubieran dicho al jurado, ya, pues, Sí, o sea, pues. que se quede Bedoya. Estoy de acuerdo con O sea, había que buscar una salida legal. Es una decisión madura de Pero los es que eso, es que, políticos. amigos, eso es... Lo único que yo estoy haciendo en estos últimos días es crear conciencia de eso, porque tengo muchos años en la vida política, no estoy aspirando a nada. Por supuesto, quiero que mi candidato gane las elecciones y quiero que los integrantes de nuestra alianza estén en el Parlamento, porque creo que hay que devolverle nivel y decencia a la política. Esto que hemos vivido y que es la secuencia de los últimos 10 años es lo que no hay que repetir Totalmente. en el Perú. O sea, nadie piensa más que en su metro cuadrado y peor aún en mi ministerio, en mi dirección. Y si no quieres pensar en eso,
en mi cálculo político electoral partidario, y el Perú y su destino superior y la responsabilidad. Entonces, yo lo que les digo es, si esto es lo que se ha desgastado, han cumplido un ciclo, hace 10 años, por ejemplo, que el PPC no esté en el Congreso, se ha desgastado eso, ¿por qué no volteamos a mirar Bueno, otras yo espero opciones? sinceramente que ustedes regresen Pero al yo Parlamento. espero, yo creo que Ahora, tenemos gente Lourdes, nueva, gente joven, gente no importa, distinta, pero que gente pero que formada, tiene así es. eso, que tiene ideología, que te Así pertenece a un es, partido, así es. que no es un ganapán y que de pronto llega porque, bueno, pues o pagó o no, o es mi simpatía y ahí está considerada. Y a nivel del gobierno, también esto nos revela las personalidades. O sea, un gobernante tiene que ser pugnaz, como no, hay que pelear, uno tiene que pelear por sus ideas, pero no puede entender la política como un ring de box. O sea, ¿por qué hay que tender puentes?